Hoy vamos a hacer ese paralelo que anuncié el domingo pasado, ¿se acuerdan? Hablamos sobre la traición de Judas y ahora vamos a hablar sobre la negación de Pedro. Pero antes vamos a profundizar un poco en la argumentación o fundamentarla mejor cuando analizamos esos pasajes de Hebreos, capítulo 6 y capítulo 10. Entonces, básicamente hay sobre este pasaje, o estos dos pasajes, dos teorías. La primera es que se trataba está hablando de una persona nacida de nuevo, un salvo que pierde su salvación porque se convierte en enemigo de Dios. Pero básicamente ahí hay un supuesto, el cual dice que cuando Jesús daba sus discursos, cuando los destinatarios de las epístolas e incluso las cartas de Jesús a las 7 iglesias de Apocalipsis, todo se está refiriendo de que todos a los cuales se remite ese mensaje de la palabra de Dios son nacidos de nuevo. Es decir, no hay una visión de un desglose entre los profesantes y los nacidos de nuevo. ¿Es que la iglesia de Cristo es solamente de los nacidos de nuevo o también se refiere a los profesantes? ¿No? Y justamente el gran problema de esa primera tesis es que encontramos en las Escrituras muchas pruebas indubitables de que el público destinatario es la iglesia profesante, incluyendo dentro de ella a los nacidos de nuevo. Un ejemplo muy esclarecedor es el de la iglesia de la Odisea, ¿no? Si analizamos, y eso ya lo vimos en otra oportunidad, la iglesia de la Odisea tenía un reproche de Dios, porque decía: tú te crees que eres rico, que eres una iglesia llena de espiritualidad, pero realmente eres un pobre, miserable y desnudo. Y le dice una cosa fuerte, ¿no? Dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y claro, ¿a qué se refería pues con frío, con caliente y con tibio, ¿no? Frío es que está en el mundo, caliente es que efectivamente ha recibido a Cristo, y tibio es que está ahí en la nebulosa de Orión, está en la zona gris, ¿no? Está profesando, pero aún no se ha comprometido con el Señor, aún no ha recibido en su corazón, pero está ahí está. Y eso es lo que Dios no quiere. No te quedes ahí, dice el Señor. Yo no quiero que tú te quedes en una nebulosa de Orión. Yo quiero que tú des el paso, no seas un solo profesante, sino seas alguien que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha confesado que Jesús es el Hijo de Dios, para que Dios permanezca en ti y tú en Él, tal como lo dice 1 de Juan, capítulo 4, verso 15. Dice exactamente esas palabras. Eso es lo que Dios quiere, que pases a ese grupo. Ahora vamos a analizar un poquito más sobre esto. No quiere que la persona se quede en esa antesala. Y claro, lo que analizamos en esa epístola, esa carta a la Odisea, es claramente un consejo hacia la recepción de Jesús en el corazón de ese creyente. El verso 20 lo dice categóricamente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Unión. Pero hay que recibirlo, ¿no? Y es el gran problema de que a veces hay una gran confusión, y por supuesto yo creo que es una muy ingenua visión de que todos los que estamos sentados en una banca de una iglesia, en cualquier iglesia del mundo, todos son pues nacidos de nuevo. Yo creo que eso hay que ser muy ingenuo para creerlo. No es así. Y hay iglesias donde posiblemente hay uno solo, y hay iglesias donde posiblemente ninguno sea nacido de nuevo, y todos sean personas que están ahí profesando el cristianismo, pero nadie es de verdad, nadie recibió a Jesús de verdad. Bien, la otra tesis pues es que estamos hablando pues del conjunto de los profesantes, incluidos los nacidos de nuevo. Ahora, claro, porque una de las cosas que asombra a muchos hermanos, y naturalmente, es esa descripción, se hace el capítulo 6 de Hebreos, cuando habla de que fueron iluminados, gustaron del don celestial, participaron del poder del Espíritu Santo y de la buena palabra de Dios. Y claro, dice: pero ¿cómo puede ser eso posible? Que no sea nacido de nuevo y tenga todo ese tipo de gustación y participación. Pero
vemos en el caso de Judas que efectivamente Judas cumplía con esa casuística y él, aún participando de todo ello, nunca fue. Pero bueno, vamos a continuar esto y vemos pues este pasaje también muy rotundo de Juan, el apóstol, donde nos dice que estas cosas van a pasar. ¿Por qué? Porque hay gente dentro de nosotros que o está en tránsito de la zona gris a la zona de la luz, vamos a decir, donde va a recibir a Jesús. Y es más, yo mismo también pasé por la zona gris, por un poco de tiempo, pero pasé por la zona gris. Yo sé que muchos creyentes aquí posiblemente también hubo un tiempo en que estuvieron en la zona gris. Algunos por días, algunos unos minutos, algunos por meses y otros por años, pero pasaron por la zona gris y luego se decidieron y dijeron, sí, ahora ya no quiero ser un simple pretendiente de la fe cristiana, sino yo quiero ser nacido de nuevo, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Y pasaron y dieron el paso, ¿no? Y lo hicieron. Entonces ahora, todos los que hemos hecho eso, ahora estamos en el grupo de los nacidos de nuevo. Pero hay gente, lamentablemente, que todavía está confundida, siguen yendo a las iglesias, pero aún no han dado ese paso. Y gloria a Dios que muchos lo dan. Yo conozco muchos casos que han estado ahí, han entendido, se dieron cuenta, me falta esto, que esto es muy importante, aún no había recibido a Jesús, lo hacen el paso y Dios revoluciona sus vidas, que verdaderamente causa admiración como Dios lo hace. ¿Qué dice este pasaje? Segundo de Juan, capítulo 2, versos del 19 al 20, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Evidente, ¿no? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. El gran peligro de la persona que está en la zona gris, de la persona que está ahí en la tibieza, es que o pasa a la zona de la luz, a la zona en la cual ha recibido, ha pasado de muerte a vida por recibir a Jesús, o corre el riesgo de irse para un lado o para el otro, ahora vamos a ver a qué lado me refiero, o incluso convertirse en enemigo de Dios, y ahí sí la cosa se fastidió totalmente. Ese es el gran peligro de la persona que está en esa zona. Pero aquí dice claramente que en la iglesia va a haber este tipo de casos. Y el propio apóstol Pablo, en dos oportunidades que vamos a ver ahora, menciona el término falsos hermanos. Ahora, yo no digo que todos aquellos que profesan a Jesús, aún sin haber dado aún el paso de recibirle, sean falsos hermanos en el sentido de que haya malicia en sus corazones, porque lo que vamos a ver ahora, va a haber ese tipo de falso hermano que es malicioso, pero no todos son así, no son maliciosos, pero algunos lo son, y están ahí, están dentro de la iglesia. Miren lo que dice aquí, estos dos pasajes. Vamos a ver el primero de 2 Corintios 11:26, dice: en caminos, hablando de todo lo que sufrió Pablo, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Fíjense, también ahí. ¿Qué dice Gálatas 2:1-5? Recuerden que Pablo, cuando escribe a los Gálatas, les escribe pensando en el gran problema que los judaizantes estaban haciendo en la iglesia de Galacia. Ellos querían insistir que el que debía ser cristiano tenía que no solo recibir a Jesús, sino circuncidarse y guardar los preceptos de la ley de Moisés, aunque no fuese judío, aunque fuese gentil. Y allí estaban machacando, incordiando a los Gálatas, y Pablo les escribe una epístola muy, muy preciosa para tratar ese mismo punto. Y fíjense lo que dice aquí. Gálatas 2, del 1 al 5, dice... Está hablando de su conversión y todo lo que pasó hasta el establecimiento de su ministerio. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos, está hablando en Jerusalén,
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Y esto ya aquí habla de malicia, obviamente, ¿no? Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Claro, aquí estamos hablando de falso hermano malicioso, no estamos hablando del que, bueno, todavía no es auténticamente nacido de nuevo, y por eso el término falso hermano podría ser un poco duro de decir, yo no lo usaría. Pero lo que sí está hablando es que en la iglesia no todos son los que aparentemente son, a eso estamos hablando. Que hay un grupo de los nacidos de nuevo y un grupo de los profesantes. Eso hay que tenerlo bien claro. Hay un pasaje que no lo voy a tratar ahora porque se nos iría el tiempo. Es el segundo capítulo de la segunda epístola de Pedro. Todo el capítulo habla de este tipo de falsos hermanos y de su destino final. Es muy duro, pero ahí lo habla. Y si tú quieres un poquito indagar más en estas cosas, tienes un capítulo completo, segunda de Pedro capítulo 2, donde te habla de un caso de eso, de los falsos maestros. Pero bueno, vamos a continuar con este gráfico para poder entender mejor este fenómeno. Yo creo que aquí lo vamos a entender mucho mejor. Este gráfico está fundamentado en la parábola del sembrador. Recuerdan que en la parábola del sembrador habían 4 casos. El de arriba escucha el Evangelio, pero rebota. Viene Satanás, se lleva la palabra, rebotó, ¿no? Pero hay un cuadro más grande donde van a haber 3 casos más. Vamos a ver qué se diferencian el cuadro de arriba con el cuadro de abajo. Por eso lo he puesto de manera horizontal. Vamos a usar el palito este. Fíjense que desde que recibe el Evangelio la persona podría haber esta línea vertical que va a terminar en este punto, pero hay una bifurcación aquí en esta zona donde se puede ir o para aquí, para la izquierda, o se va para la derecha. Estos cristianos son profesantes. Ya recibieron el Evangelio, lo aceptaron, aún no han recibido a Jesús, pero lo aceptaron, comienzan a congregarse muchas veces, están un tiempo, algunos incluso hasta llegan a tener ministerios, llegan a incluso hasta pastores, misioneros. Parece difícil, pero lo es. Y hay muchos ejemplos y podría hablar de muchas iglesias donde eso ha sucedido así. Pero ¿qué pasa? Que como no han recibido a Jesús, todavía no están dando fruto. Ahora uno dirá, sí, pero si hace estas cosas, tiene este comportamiento que es bastante bueno, ¿cómo es eso de que no lleva fruto? Cuidado, una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa es que la persona sea una buena persona y haga cosas bien. Carlos Wesley, tenían un club que se llamaba Club de la Santidad. Y antes de recibir a Cristo, años antes de recibir a Cristo, ellos ya eran personas piadosas de las que podría avergonzar a muchos nacidos de nuevo, de las cosas piadosas que hacían estos señores. Ya eran buenas personas, claro que sí. Y hay muchos así que están en esa zona gris que son buenas personas. O sea, no es que sean falsos hermanos o gente maliciosa o que se van a convertir en enemigos de Dios. No, hay buenas personas. Están camino al momento en que Dios ha dispuesto para que ellos reciban a Jesús y puedan completar ese camino en el lugar correcto, que es este aquí, que es la buena tierra. Los que se desvían, porque como no llegaron aquí, la fe que tienen es de una raíz corta, va a pasar lo que o se van a ese lado porque una adversidad, una experiencia muy amarga que los ha conmovido, los ha derrumbado en cuanto a la fe, los apartó y se fueron, lo que cayó entre pedregales, o por el contrario, las luces de neón del mundo, tan maravillosas de sus colores y sus brillos, les cautivaron y dijeron, yo no quiero seguir con esta cosa, con esta gente aburrida, me voy al mundo a pasarla bien, y se va entre espinos, se va al otro lado. Ahora, esto significa necesariamente que todos los que están aquí se apartaron porque no había profundidad en su fe, no habían nacido de nuevo, ¿se van a quedar allí? Algunos seguramente sí, algunos y se perderán, pero aún tienen la oportunidad de poder
recibir a Jesús y pasar a convertirse en buena tierra. Tienen esa oportunidad y por eso oramos por muchos familiares que nosotros tenemos, que conocemos, que están en esa situación, para que el Señor los lleve a ser buena tierra y para que reciban a Jesús de tal manera de que puedan producir fruto de verdad, del Espíritu Santo. Y bien, a ese grupo es el que nosotros remitimos nuestra gran exhortación. Si te encuentras en ese grupo y aún no has dado el paso de fe a recibir a Jesús, corre, 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 porque estás en grave peligro. Anda a Jesús, recíbelo de una vez, que el Espíritu Santo ya more en tu corazón, porque si no, estás en un grave peligro. No solamente estás camino, lo que hay aquí es el infierno, y lo que hay por aquí también es el infierno. El único lugar de salvación es el que viene en esta dirección. El otro lado no hay salvación, hay la perdición. Por lo tanto, no te quedes pensativo, dubitativo, sino decídete a recibir a Jesús. Ahora vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento muy bonito sobre eso. Fíjense estos dos pasajes. Antes de pasar a ese pasaje, vamos a ver lo que he puesto yo aquí, para poder fundamentar adecuadamente lo que estoy diciendo. Porque claro, uno dice, sí, yo creo otra cosa, porque ellos me enseñaron, qué sé yo. En fin, yo trato de fundamentar lo que estoy diciendo, porque si no, no tiene sentido que ustedes me crean simplemente porque yo lo digo. No, ¿qué fundamento tengo yo para decir lo que estoy diciendo? He puesto aquí el famoso, que ya lo vimos el domingo pasado, el Juan 15:5, que dice, yo, hablando Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí pues, puede que parezcan que tienes frutos, pero son tuyos, no son del Espíritu Santo. Aquí va a haber fruto del Espíritu Santo, en la buena tierra, cuando has nacido de nuevo. Ahora, fíjense lo que dice 2 de Juan 1:9. Porque las personas que se vayan por aquí y se extravíen, estos extravíos, no tiene relación. No es posible que tú te extravíes y al mismo tiempo tengas a Cristo en tu corazón. Eso es lo que dice el pasaje, no lo digo yo, eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Juan 2:1-9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Claro, contundente. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo creo que eso ya quedó claro, ¿no es verdad? O sea que la propia perseverancia es signo y señal claras de que esa persona efectivamente recibió a Jesús y está como nacido de nuevo. Si no persevera... Ahora, ¿es posible que alguna persona se vaya por un pecado aún siendo creyente, nacido de nuevo? Sí, sí es posible, es verdad. Pero va a regresar, va a regresar. El Señor lo tiene ya en su mano y va a regresar. Como David. David se extravió también. David se fue con Betsabé y adulteró y encima mató al marido. Lo mandó en lo más recio de la batalla para que muriera, para tapar su pecado. Y Dios le castigó, pero le perdonó, pero le castigó muy duramente. Y al final él mismo se arrepiente, pide perdón a Dios, ¿no? Porque él, como decía el Salmo 32, mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día mis verdores se convirtieron en sequedades de verano. Porque él sufría. Si fuese un no hijo de Dios, podría haber dicho, que sequedad de verano, he hecho cuartos, que mi gemir todo el día. Yo estoy contento y feliz y tranquilo con mi pecado, me he ido al mundo y estoy súper bien, contentísimo y yo no tengo ningún remordimiento. Claro, si no has nacido de nuevo, evidentemente no va a tener remordimiento. Pero si eres de Cristo y te espartas, va a haber una quemazón en el alma terrible que te va a llevar nuevamente a los pies de Jesús. Bien, vamos a ver ese pasaje. ¿Qué dice Isaías 55, 6 y 7? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. No te duermas, no te quedes impasible, anda corriendo a Jesús. Es peligrosísimo que te quedes parado, indeciso, y no des este crucial paso para poder tener la seguridad perfecta de que vas a ser salvo y que tienes la vida eterna. Corre a Jesús. No dilates la decisión, sino decídelo ahora. Dice luego,
deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que tiene que hacer aquel que se encuentra en esta situación. Anda y corre a Jesús. Búscale mientras pueda ser hallado, porque llegará el día, aquí en la tierra, si te conviertes en un enemigo de Dios, que ya habrás pasado el punto de no retorno. O te llegue la muerte y ya se selle tu destino. Por lo tanto, no es nada sabio, sino terriblemente imprudente y lamentable que no des el paso de seguir, de recibir a Jesús en tu corazón. Bien, vamos ahora a hablar pues de la negación de Pedro. ¿Qué es lo que pasó con Pedro? Vamos a ver en el pasaje de Juan capítulo 18 del 15 al 18. Dice así: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Este discípulo no significa que haya sido uno de los 12, cuidado. Era un seguidor de Jesús que era pariente del sumo sacerdote, o conocido, perdón, y parece que eso le influyó para que pudiera entrar al patio de Anás y Pedro con él, porque Pedro estaba siguiendo a Jesús después que lo habían capturado. Él, en su corazón ardiente, él quiso a ver qué pasaba con Jesús, en fin, hacer algo, y fue con este discípulo hasta poder entrar al patio de Anás, donde estaba Jesús. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Acá empieza la cuestión. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de Jesús? Dijo Pedro: no lo soy. ¿Por qué dijo eso? Se acobardó, pues sabía que Jesús lo estaban capturando para envilecerlo, torturarlo y, en fin, matarlo. Dijo: bueno, ese destino voy a correr la misma suerte si digo que sí. Se acobarda y dice que no lo conocía. Dice: y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Luego, en el verso 25 al 27 dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de los discípulos? En la cara otra vez: oye, sí, yo te he visto. Él negó y dijo: no lo soy. Otra vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, el de Malco, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Otra vez, tercera vez. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y claro, cantó el gallo, recordó Pedro lo que le había dicho Jesús, que lo vamos a ver ahora mismo, que le iba a negar 3 veces. Y comenzó a llorar amargamente, ¿no? Porque dijo: uy, he fallado a mi Señor, tanto que he querido seguirlo y interesarme por Él, y al final en mi cobardía, en mi carnalidad, le he fallado y le he negado 3 veces. Ahora, ¿por qué no es un pecado deliberado el caso de Pedro? ¿Por qué es diferente al de Judas? Ahora, hay que entender que el caso de Judas era una decisión deliberada de oponerse a Cristo, de vilipendiarlo y exponerlo a la cruz, porque lo estaba entregando a las autoridades romanas por instigación de los religiosos judíos, porque los judíos no podían ejercer ningún tipo de ajusticiamiento contra Jesús, porque estaba bajo la autoridad romana. Entonces tenían que remitirlos a las autoridades romanas para que las autoridades romanas, que sí podían ejercer justicia, o mejor dicho, ajusticiamientos, que eso no era justicia, pudieran tomar a Jesús, azotarlo y crucificarlo. Pero ahí tememos pues que Judas, aunque quizás no supo hasta qué punto llegaría lo que harían con Jesús, igual él conspira para entregar a Jesús, convirtiéndose así no solamente en traidor, sino también en enemigo de Cristo. Pero Pedro no hace eso. Pedro, él trata en su buen corazón de seguir a su Señor,
pero se acobarda por influjo de la carne y al final niega a Jesús. Era grave, era una afrenta a Jesús, pero sin embargo vamos a ver que Jesús no se loquea con este tema, no lo va a machacar ni va a coger un palo y le va a decir: Pedro, porque has hecho esto, ahora ya estás perdido, ahora ya te vas al infierno porque me has negado y se acabó. Vamos a ver qué dice Jesús, porque antes de que pase esto, Jesús dice unas cosas y le va a predecir que va a suceder eso, que él le va a negar. Pero analizamos este pasaje y nos va a enseñar perfectamente qué era lo que tenía Jesús en mente. Veamos. Lucas 22, 31 al 34. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿A quiénes? A los discípulos de Jesús. Dice luego: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense que no hay ahí una palabra de condena, porque van a anunciar ahora que Pedro le va a negar. Miren, él le dijo: Señor, dice Pedro, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le creemos, no lo decía de balde. Realmente sentía eso, él quería eso, pero se acobardó. Y Jesús le dice: aunque vas a hacer eso, mira, te voy a avisar para que lo sepas. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¡Pum! ¿Qué pensaría Pedro en ese momento, no? ¿Que yo le voy a negar al Señor? ¿Me está diciendo que yo le voy a negar a Él? Vaya, tremendo. Pero fíjense que Jesús no en su planteamiento no condena a Pedro. Él sabe que va a ser zarandeado por Satanás. Pero él dice que él está rogando para que la fe de Pedro no falte. Y todavía le dice, fíjense, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya da por hecho que Pedro va a volver. No se va a quedar ahí amargado, ni se va a recoger una soga y va a ir a un árbol y se va a suicidar, como hizo Judas. Él no da por hecho eso, al contrario. Él sabe todo lo que va a usar a Pedro hasta el día en que a él sí ese día le toque morir por su Señor. Y fue crucificado de cabeza porque él decía que no era digno, según dice la tradición, de que lo crucificaran de pie. Pero bueno, al final lo iba a hacer. Pero allá previamente Dios ya le había puesto en el corazón, no era por traicionar a Jesús, sino quería realmente honrarle, quería incluso morir por él, pero la cobardía de la carne se lo impidió. Pero el Señor dice: bueno, yo sé que eso va a suceder, no te preocupes. Y vas a negar 3 veces, pero yo te voy a restaurar. Y esa es la preciosa promesa para el creyente, que aunque peques, Jesús te va a restaurar, te va a levantar, no te va a dejar caído. Él nunca, a sus hijos, a sus ovejas, nunca los va a dejar caídos. Siempre los va a levantar de nuevo. Y hay promesa todavía. Y una vez vuelto, cumple mis propósitos, cumple mi voluntad. Y en este caso era confirmar a los demás discípulos. ¿Qué dice el capítulo 21 de Juan? Ahí hay un pasaje que ya no lo veremos cuando veamos al capítulo 21, porque lo vamos a ver hoy día. Vamos a ver ese pasaje, es un pasaje grande, voy a verlo en 3 cuadros, y vamos a ver qué pasó. ¿Cómo restaura Jesús a Pedro? Juan 21, 1 al 7 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. La tercera vez que se manifestaba Jesús resucitado a sus discípulos. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos, no dice qué nombres, eran 7. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas a los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer?
Jesús sabía que no habían pescado nada, ¿no? Pero siempre los retaba un poco a los discípulos también para hacer sus milagros, ¿no? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Wow. Encima le da consejo. Y entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pero impulsivo dijo, uy, voy a aprovechar de esa nueva oportunidad de estar con el Señor resucitado. Luego los versos 8 al 14 dice, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traedlos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomando el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Bueno, ¿qué hizo Jesús con Pedro? Cogió un látigo y lo agarró a garrotazos. ¿Eso hizo Jesús con Pedro? No. Y era la tercera vez. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vemos ahí a Jesús y, oye, ¿qué has hecho? Me has negado 3 veces, y le dio de garrotazos. No hizo eso Jesús en ningún momento. Increíble, ¿no? No hizo eso para nada. Pero ahora va a restaurar a Pedro. Va a haber un tiempo dedicado a Pedro. Y eso es lo interesante, la misericordia de Dios, cómo Jesús tiene misericordia de nosotros, y Él no va a dejar que estemos caídos. Él nos va a levantar, siempre lo va a hacer, es su promesa. Dice el verso 15 al 17. Aquí viene la cuestión. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjense que le está hablando a Pedro y está haciendo esta pregunta. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fueron 3 negativas, va a haberle 3 veces la pregunta. Él le dijo, apacienta mis ovejas, cumple con la misión que yo te he encomendado. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Otra vez, cumple con tu misión. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Interesante, ¿no? Primeramente, podría haberle preguntado Jesús a Pedro, Pedro, a ver, ¿sabes quién soy yo? No le preguntó eso. Jesús ya sabía quién era, que Pedro sabía quién era él. Él fue el que dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo dijo Pedro. O sea, uno de los más entusiastas en reconocer quién era Jesús. Tampoco le pregunta Jesús a Pedro, ¿tienes fe en mí? Tampoco le pregunta eso. Fíjense que tampoco restaura a Pedro preguntándole si Pedro tenía fe en Jesús. Eso ya lo sabía Jesús, que Pedro creía de corazón en Jesús. Y aquí viene la clave del asunto, y esa también es una clave para nosotros. La pregunta que formula Jesús es, ¿me amas? Ese es el cimiento de la relación del creyente con Cristo, el amor por Él. Es lo que hace que la fe pueda prevalecer. La fe es súper importante, por eso el Señor oró por la fe, pero también es importante el amor por Cristo. Si tú no amas a Cristo, si tú o tu amor a Cristo es un amor endeble, evidentemente también tu fe va a ser endeble. Y tu tendencia a la caída y a que Satanás te zarandee como trigo va a ser mucho más poderosa que si tu amor por Jesús es un amor brillante, poderoso. ¿Cómo se manifiesta ese amor
de Jesús en tu corazón. ¿Cuánto le amas? ¿Cómo se manifiesta cuando sabes que debes congregarte? O quizás digas, bueno, me da flojera me da flojera leer la palabra de Dios, me da flojera orar. ¿Cuánto del amor por Jesús está brillando en ese momento en tu alma cuando tú desdeñas la comunión con Cristo? ¿No? Debería ser lo más importante, ¿no? Ahí está haciéndonos el Señor esa pregunta. ¿Me amas o no me amas? Seguramente yo creo que todos le amamos en alguna medida. Ahora, ¿qué tan fuerte es nuestro amor por Cristo? Ese es el problema. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Que amamos? Sí. Si yo no creo. Yo no creo que un creyente no pueda, en alguna medida, mayor o menor, reconocer lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Todo lo que padeció, el sufrimiento, los latigazos, los escupitajos, la corona de espinas, las bofetadas, los golpes, los palos que recibió, y la tortura de esa asfixia que se sufre en la cruz, en esa posición tan incómoda, que casi no se puede respirar, que es tan terriblemente dolorosa durante horas. Estuvo ahí el Señor padeciendo por nosotros. ¿Cómo yo no voy a amar a aquel que hizo tanto por mí? ¿Cómo yo no voy a ser consciente de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? ¿Y cómo no voy a ser agradecido? ¿Y cómo no le voy a amar? Y eso tiene que cimentar mi fe. La fe es importante, pero también es importante que tú ames a Jesús para que esa fe crezca y se robustezca, porque sin eso tu fe va a ser también endeble y débil. Si tu amor es débil, tu fe también será débil. Se armonizan, se apoyan uno a la otra, la fe al amor y el amor a la fe. Por lo tanto, hermanos, roguemos a Dios, si nuestra fe todavía es un poco cavilosa y un poco escasa, oremos al Señor que nos llene de amor por Él, que seamos conscientes de cómo Él nos amó y todo lo que Él sufrió, tanto el Padre al enviar a su Hijo amado a sufrir, como el propio Hijo al sufrir en su propia carne lo que hizo por nosotros. Nosotros tenemos que responder con una cosa que se llama, que es lo que le preguntó Cristo a Pedro: ¿me amas? Es el amor, la moneda de cambio con la cual pagamos a Dios y a Cristo, nuestro amor por Él. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por este mensaje de tu palabra, por lo que tú nos enseñas en estos pasajes, Señor, y lo importante que es amarte y reconocer todo lo que tú has hecho por nosotros, por amor a nosotros, y cómo nosotros debemos de responder de una manera poderosa también, amándote, no flojeando en lo espiritual, sino más bien siendo celosos para buscarte, buscar tu comunión, y para que tus propósitos que has puesto en nuestra vida podamos cumplirlos, para que, como dice el verso 10 del capítulo 2 de Efesios, andemos en aquellas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Te pedimos que hagas esto en nuestras vidas, que nuestro amor por ti florezca, crezca, se haga fuerte, y que cuando tú nos preguntes si te amamos, podamos responder como Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Te pedimos, oh Dios, que hagas esto y que tú puedas brillar en nuestro corazón a través de ese amor y esa fe poderosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.